Al llegar y bajar de la camioneta se repitió el protocolo de siempre. Se quedaron esperando que abriera la puerta de calle, y cuando me di vuelta hacia ellos, Sophie me saludó alocadamente y su papá tocó bocina. De nuevo estaba a solas en el departamento, de nuevo debía enfrentarme a la soledad interminable de mis largas noches. Pero al menos no estaría sola. El hombre sombra vendría a observarme. Allí mismo, y sin hablarnos, nos haríamos compañía. Quizás el demonio que vivía oculto en el living de mi casa y solo salía a observarme por las noches era un invento de mi psiquis para ayudarme a superar la pérdida. Entonces me había aferrado a él para sentir la compañía de alguien. Un padre, un amigo. Ya había renunciado a la idea de estar en pareja con alguien algún día. Mi vida había sido atravesada por la pérdida. Me causaba mucho temor perder a alguien más. La noche fue avanzando y sin levantarme del sofá, con un vaso de agua en mis manos, aguardé la llegada de aquella sombra de la noche. Controlé con el reloj los minutos que faltaban para la medianoche. No había un horario certero en el que ese espectro se me aparecía, pero sí estaba segura de que siempre venía brevemente por la noche y desaparecía muchísimo antes de la primera luz de la mañana. Y es por ello que, inconscientemente, dejé siempre las luces apagadas desde horas tempranas, porque poco a poco quería verlo más y más temprano. Es cierto que en mi niñez se ausentaba con frecuencia, en mi preadolescencia lo hacía muy raramente, pero desde que alcancé mi pubertad estaba allí casi todas las noches. Al contrario de lo que pasa con los amigos imaginarios, estuvo muy poco tiempo presente en mi infancia, más en mi preadolescencia y ya casi no dejó de visitarme en los últimos 3 años. Pero esta noche algo había cambiado. Ya era casi la 1 de la mañana y no se presentaba. Su visita era rápida y breve, pero estaba tardando más de la cuenta. Me voy a dormir, dije en voz alta, invitando a que esa presencia apresurara su aparición. Me fui directo a mi habitación, apagué todas las luces y dejé las puertas abiertas. Estaba sumida en la más profunda oscuridad, recostada sobre mi cama, esperando a que aquel extraño, aquel espectro, me hiciera compañía montando guardia desde el living. Pero conforme pasaban los minutos, más comenzaba a exasperarme. Muchas veces lo veía como una sombra tenue y otras como una figura humana bien definida. Pero siempre, siempre sentía su presencia. Algunos días le tenía más temor que otros. Algunas noches hasta lo esperaba como a un amigo, pero siempre sentía que estaba cerca de mí. Y aquella noche no podía sentir nada. Me sentí muy sola, sentí la soledad del mundo detenerse en mi habitación. ¿Por qué no venía? ¿Por qué no acudía a mí? Lamentaba profundamente si lo había ofendido. Necesitaba que estuviera allí parado en algún rincón de mi casa. Lo quería en verdad, ya no le temía. En todos estos años jamás me había hecho daño. Había aprendido a vivir con esa fantasía y el no tenerla era mucho más trágico de lo que había imaginado. El reloj marcó las 2 de la mañana. Nunca había tardado tanto en aparecer. Nunca había dejado de presentarse durante los últimos 3 años. Pero algo me indicaba que ya no vendría. Que por fin supe espantarlo, que algo había hecho mal y ya no podía remediarlo. Por favor, imploré mirando a todos los rincones de la casa a la vez. Te necesito, no te vayas, no me dejes sola. Por favor. Y ocurrió lo inevitable. Una cascada de lágrimas se deslizó por mis mejillas y pude comprender que me había abandonado, que lo había perdido. Supe que el hombre sombra se había ido para siempre a causa de que estaba creciendo. Tal vez lo espanté cuando le dije a mi papá que ya no era suya, que ya no era una niña. Quizás lo había alejado cuando empecé a comprender el mundo de los adultos. Y aunque en ese momento me significó una pérdida inesperada y un dolor irreparable, supe que era lo mejor para mí. Que debía enterrar a aquel demonio incorpóreo, a aquel hombre sombra, y darle su merecida libertad. Permitirle que él también creciera. Lo había encadenado junto a mí noche tras noche, y lo había sometido a mi sufrimiento, por eso se había ido. Quizás no pudo aguantar más mis interminables pesadillas, como algún día tampoco las soportará más Sophie. Por eso no quiero conocer a ningún chico, no quiero vivir algunos meses de ensueño para luego sumergirme en una eterna pesadilla, en la pesadilla de perderlo. Con total serenidad me levanté con el alba. No había dormido tan bien en años. El sueño fue reparador como pocos, y eso era el principio del cambio. Sabía que algo grande se acercaba, que por fin los temores habían quedado atrás y que por primera vez pude ver mis manos, mis piernas y la expresión de mi rostro en un espejo y contemplarlas tal como eran.
y advertir que habían cambiado por completo. Supe que ahora todo sería diferente y que había quedado en mí una huella imborrable. El hombre sombra no era un hombre ordinario, tampoco tenía pasiones ordinarias. Era un hombre como ningún otro, y al marcharse y dejarme crecer, me indicó que ya era tiempo de que me convirtiera, yo misma, en una mujer. Me levanté mucho antes de que me llamara Sofía. Estaba preparándome un poco de pan tostado con mermelada cuando el teléfono sonó a la hora acostumbrada. «Buen día, hermosa», le respondí. Para mi sorpresa, nadie respondió y del otro lado hubo un silencio absoluto. «Hola, hola, hola», volví a decir. Efectivamente, alguien estaba del otro lado, pues se escuchaba el sonido de la respiración, pero prontamente colgaron. Algún bromista mañanero, no sería la primera vez que me hacían una broma. Hacía pocos días me llamaron de una supuesta consultora preguntándome algo sobre la política del momento, para luego alegar riendo una sarta de guarangadas que sonaban todavía peor por el hecho de que se las decían a una mujer. Nunca me escandalicé por ello, me parecían unos estúpidos independientemente del género. No me insultaban a causa de ser mujer, sino de su propia estupidez. Pero de todos modos, este no era el caso. Me habían llamado y luego de una breve pausa me colgaron. ¿Quién sería? ¿Y si era el empleado de seguridad que pertenecía a alguna perversa secta? Pocos segundos después sonó el teléfono nuevamente y era Sofía dándome los buenos días. «Sofi, ¿vos me llamaste hace un rato?» «No, ¿para qué levantarme tan temprano? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo dormiste?» «Mejor que en los últimos 5 años». «Qué buena noticia me das. ¿Cómo lo conseguiste?» «Madurando». «Algún día me pasará eso, pero por el momento, paso. Estate lista que en un rato te pasamos a buscar para ir al colegio. ¿O vas a faltar otra vez?» «No, preciosa, esta vez voy a estar con vos todo el día». Tomé mi mochila, acomodé un poco las cosas que había dejado sobre la mesa, guardé la mermelada en la heladera y salí con rapidez rumbo al ascensor, que ahora funcionaba, para esperar que Sophie y Ricardo me vinieran a buscar. Esta vez no podía dormir pese a los suaves movimientos del auto que siempre me daban tanto sueño. Mi mente se había quedado atrapada en un misterio. ¿Quién sería el empleado de seguridad con aspecto de reo? El viaje fue bastante rápido y poco a poco Sophie me trajo nuevamente a la realidad con su voz. Llegamos con lo justo, para variar, antes de que Velázquez cerrara la reja y nos dejara afuera. Llegar tarde tenía como consecuencia la tan odiosa media falta, y eso era algo bastante molesto para nosotras.